Gracias, Señor. En esta mañana damos gracias a Dios por este momento, por esta hora que nos permite leer su palabra. Qué tan importante es para nosotros ir a la palabra de Dios. Es lo más glorioso para el hombre, para nosotros los seres humanos, ir a las Escrituras, porque allí está la voluntad de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos, Señor Dios, un día más estar aquí, dándote gracias y dando testimonio de tu poder y tu grandeza, Señor. En esta hora, Señor, revélanos tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder hablar tu palabra y poder, Señor, oh Dios, dar testimonio de lo glorioso que tú has sido con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en esta mañana vamos a tomar un tema sobre la religión, la cultura, las costumbres y las tradiciones. 4 cosas en las cuales el mundo se rige. Cada nación tiene sus propias costumbres, tiene su cultura, tiene sus tradiciones. La tradición está relacionada con la cultura y tienen su origen en la misma. Las tradiciones no están basadas en las Escrituras. Las tradiciones no se basan en la revelación de la palabra de Dios. Las tradiciones están basadas en la imaginación de las personas. No en las Escrituras ni en la revelación de Dios. Y tomemos por ejemplo el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una tradición muy mexicana. En ese día la gente va a los panteones a ver a sus muertos. ¿De dónde surgió esto? Esto surge de su imaginación. Porque vemos en las Escrituras que esto no es un mandato de Dios, de que nosotros los seres humanos vayamos a los panteones a llevar ofrendas, a llevar alimento a nuestros seres que han muerto. Entonces esta tradición está basada más en la imaginación de las personas. Por ejemplo, ellos creen que sus familiares bajan a las tumbas a comerse los alimentos que ellos les lleven. Esta es una imaginación. Esto no es la palabra de Dios. Ellos piensan que sus familiares que están, según ellos, en el cielo, desde allí ellos los miran y desde ahí ellos, sus muertos, los ayudan en sus problemas. Pero esto es igualmente la imaginación de las personas. Entonces vemos que estas tradiciones van en contra de las mismas Escrituras. La adoración a María, la Madre del Señor. ¿De dónde sacaron ellos que María, la Madre de Cristo, aboga o intercede por ellos? Esto no se encuentra en las Escrituras, por lo cual aquí entra nuevamente su imaginación. Si nosotros vivimos por nuestras imaginaciones, jamás miraremos la voluntad de Dios. El hombre no fue creado para que él utilizara su imaginación. En ese caso, Dios no hubiera dejado las Escrituras. Dios dejó las Escrituras para que nosotros no entremos en las imaginaciones
porque nuestras imaginaciones no son la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Nada más hay un solo mediador. No hay dos mediadores. ¿Por qué el Señor es el único mediador? Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él está capacitado para interceder, para abogar por los pecadores. ¿Por qué María no puede abogar? María no puede abogar. ¿Por qué Pedro no puede abogar? ¿Por qué Pablo no puede abogar? ¿Por qué estos santos que vivieron en la tierra hoy en nuestros días no pueden abogar por nosotros? Porque ellos no murieron por nosotros. Cristo Jesús fue el único que murió por nuestros pecados, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Leamos otro pasaje más en Romanos capítulo 8, en el verso 34. Romanos capítulo 8, en el verso 34. Dice Romanos, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús. Es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único mediador, es el único que puede condenar y es el único que puede salvar. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús es el único que puede interceder por nosotros, por la humanidad. Y al final de los tiempos es el único que va a condenar o salvar al pecador. Entonces, ¿de dónde sacaron que María y que los apóstoles abogan por ellos? Esto lo sacó la religión. Esto se vino haciendo una costumbre y una tradición que va de generación en generación. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta usted? Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que digo yo. Es lo que dice el Señor en sus Escrituras. Entonces, las costumbres, las culturas y las tradiciones no se basan en la palabra de Dios, sino en las imaginaciones de las gentes. Entonces, estas cuatro cosas, la religión, la cultura, las costumbres y las tradiciones, estas cuatro cosas, déjeme decirle, estas cuatro cosas están aún dentro de la misma iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús.
Y déjeme decirle, hay predicadores que están predicando, ahorita mismo, que están predicando, que tienen años como predicadores y están diciendo lo mismo que la Iglesia Católica. ¿Qué están diciendo? Que los cristianos están en el cielo, que cuando un cristiano muere, inmediatamente que el cristiano muere, se va al cielo. Y que desde allí Él está viéndonos aquí en la tierra de lo que nosotros estamos haciendo. Esta herejía no está dentro de las Escrituras. Ellos también afirman que los creyentes están en el cielo igual que el catolicismo. Ellos dicen que cuando un católico muere, inmediatamente se va al cielo. El mismo cristiano está diciendo que cuando un cristiano muere, hoy en día, se va al cielo inmediatamente. Y que vienen los ángeles y se lo llevan. Que los ángeles son como los guaruras para llevárselos hasta el tercer cielo. ¿De dónde sacaron esto? Esto no se encuentra en las Escrituras. Ahora bien, dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 34, 2:34 de Hechos de los Apóstoles, dice, porque David no subió a los cielos. Dice, porque David no subió a los cielos. ¿Quién dice que no subió a los cielos? Dice el apóstol San Pedro. Esto lo está diciendo después del Pentecostés. Dice, porque David no subió a los cielos. Déjeme decirle que lo mismo que nos narra el Señor en Lucas, lo que nos narra el Señor sobre el rico y Lázaro, que el Lázaro murió y se fue al seno de Abraham, al corazón de la tierra, al paraíso. Ese paraíso no se ha movido hasta el día de hoy. Algunos llegan a predicar que este paraíso ya no está en el corazón de la tierra, sino que ya se fue al tercer cielo. Esto es una herejía, esto no es así. El paraíso se encuentra en el mismo lugar que el Señor nos narra en Lucas sobre el rico y Lázaro. Este paraíso está igual allí, no se ha movido. Allí en ese paraíso, desde Abel hasta nuestros tiempos, están todos los creyentes. Acuérdese que allí es el Hades. El Hades tiene dos secciones. La sección del infierno y la sección de descanso. La sección donde está Lázaro, donde está el paraíso. Esto no se ha movido. Esto lo dice Pedro en el capítulo 2, en el verso 34, porque David no subió a los cielos. Aquí está diciendo que David no subió a los cielos. Pero ahora déjenme decirle algo. Estamos hablando de que la religión y las tradiciones están basadas en imaginaciones de las personas. Y muchos de nosotros, o mucha gente creyente que ha creído en el Señor, tenemos que ver si lo que nosotros estamos hablando del Señor es una palabra revelada o es nuestra imaginación. Decir que el Señor se fue al tercer cielo a preparar unas moradas y decir que fue a hacer unas casas y unas mansiones donde todos los creyentes que están muriendo en estos momentos, que llegan allá a unas mansiones, unas casas inmensas, y todavía dicen, imagínense usted, todavía están diciendo que el hombre entra en su imaginación.
La Biblia no se interpreta por las imaginaciones, por lo que yo pienso. ¿Se imaginan ustedes mal interpretado ese pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 14? Donde Cristo dice que Él se va a preparar unas moradas. Y de allí malinterpretan este pasaje diciendo que Cristo se fue a hacer unas mansiones, unas casas allá en el tercer cielo, unas casas materiales para cuando usted se muera, usted llegue a esas mansiones. Esta es una mala interpretación de las Escrituras y está basada en nuestras imaginaciones. Entonces, a veces nosotros llegamos a hablar cosas que no entendemos. Si no entendemos lo que estamos hablando, debemos tener cuidado. Vamos a ver por qué decimos que las tradiciones y las costumbres han entrado en la iglesia. Déjeme decirle, usted como creyente, usted como cristiano que ha recibido al Señor, ¿desde cuándo tiempo se está reuniendo cada domingo a una reunión o al culto? ¿Por qué lo hacen? ¿Ya se le volvió una costumbre hacerlo? ¿Ya se le volvió una costumbre hacerlo de ir a la reunión el día domingo al culto? Póngase usted a pensar que si lo que está haciendo no es una costumbre. Algunos llegan a decir que hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Las tradiciones buenas provienen del maligno, igual que las tradiciones malas. Delante de Dios ni las buenas ni las malas sirven para que el hombre conozca y llegue a la presencia de Dios. Las tradiciones buenas lo esclavizan igual que las malas. Es lo mismo. Usted va a la reunión porque ya se le hizo una costumbre. Si usted va a la reunión, pero no sabe realmente a qué va la reunión, ni qué es lo que va a hacer usted en la reunión, déjeme decirle que ya se le hizo una costumbre y esto ya se hizo una tradición. Con respecto a la cena del Señor, los que lo hacen cada primer domingo del mes, ¿por qué lo hacen? ¿Por costumbre? ¿Por una tradición que ya lo hacen cada primer domingo del mes? ¿Por qué lo hacen? Si usted no tiene una revelación clara de las Sagradas Escrituras, todo lo que el hombre haga son puras costumbres y llega a convertirse en una tradición. Por eso afirmamos que si nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no le pedimos a Dios que nos revele las Escrituras, entonces nosotros nos convertimos en tradicionistas. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Efesios en el capítulo 1, en el verso 15. Dice en Efesios en el capítulo 1, en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Esto es lo que necesito yo, esto es lo que necesita la iglesia, esto es lo que necesita el pueblo del Señor. Que el Padre de gloria nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Esta es la oración que el apóstol está orándole al Padre para que la iglesia de Éfeso pudieran ellos no caer en una costumbre de reunión
no en una manera religiosa, sino que sus reuniones fueran con un propósito de un conocimiento espiritual, para que el Padre de Gloria les diera espíritu de sabiduría. ¿Por qué cree usted que hay muchos creyentes que dentro de la iglesia, cuando es la reunión, están dormidos? ¿Por qué cree? Ellos están dormidos porque no tienen un espíritu de sabiduría y de revelación. Ellos nomás van a pasar el tiempo. Lo mismo los predicadores, lo que quieren es que el tiempo pase. Levantar las colectas, las ofrendas, los diezmos, y ya eso es todo para ellos. No, lo que nosotros los hijos de Dios necesitamos, que el Padre de Gloria nos dé un espíritu de sabiduría, para que nosotros entendamos por qué nos reunimos, por qué vamos a la reunión, por qué partimos el pan, por qué tomamos la copa, por qué tomamos el pan. Hay tantas malas interpretaciones sobre la cena del Señor. Entonces, el apóstol San Pablo le pedía al Señor que les diera a la iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. El verso 18 de Efesios dice: para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Si nosotros, los hijos de Dios, no pedimos a Dios un espíritu de sabiduría y de revelación, entonces no podremos entender ni la reunión ni las escrituras. Entonces vemos que esta ignorancia, que estas imaginaciones que el hombre tiene sobre las escrituras, también hay dentro de la iglesia estas imaginaciones. Aquí no estamos para que nuestras imaginaciones les demos vuelo. Cuando el apóstol Juan, Dios le reveló el Apocalipsis, o cuando el Señor le reveló a Daniel las escrituras de las 70 semanas o de los tiempos, no, él no tuvo una imaginación, él tuvo una revelación. Vamos a ver que estas cuatro cosas, la religión, la cultura, las costumbres y la tradición, están dentro de la iglesia. Hoy la iglesia tiene muchas imaginaciones, pero esta es la trampa del diablo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 en el verso 8. Colosenses 2, 8. Pero quisiera aclararle este punto tan importante. ¿Qué es la revelación? La revelación no es lo mismo que la imaginación. La revelación consiste que se ha quitado el velo de las cosas ocultas. En eso consiste la revelación, que se ha quitado el velo de las cosas ocultas, que lo que Dios tenía escondido ahora se nos ha revelado y lo podemos ver. Dice que se ha revelado las cosas ocultas. ¿Qué es la visión? La visión es la escena o el panorama que se ve cuando el velo es quitado. Estos hombres, el apóstol Pablo está orando para que la iglesia tenga revelación y tenga visión. Es ver, no es imaginación. Ahora sí vamos a leer Colosenses capítulo 2 en el verso 8. Colosenses capítulo 2, 8. Fíjese bien lo que dice aquí las escrituras. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie
os lleve cautivos. Mirad que nadie os lleve cautivos. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra engañe tiene un término que significa robar. Es decir, que nadie le robe. Que ningún hombre nos robe. Mirad que nadie nos robe. Mirad que nadie nos lleve cautivos. Esto es lo que están haciendo los falsos maestros. Esto lo hacen los falsos maestros que tienen éxito a través de engaños y de malas interpretaciones. Tienen muchos seguidores. Los falsos maestros que tienen éxito en hacer que las personas crean sus mentiras, les roban. 1, la verdad. 2, les roban la salvación. 3, les roban la bendición de Dios. 4, no les permiten con estas falsas enseñanzas, no les permiten a ellos tener un contacto directo con Dios. ¿Se imaginan ustedes a la religión católica diciéndole a todos sus seguidores, sus feligreses, que le pidan a María para que abogue por sus pecados? Es decir, que ponen a María y a los apóstoles primero antes que Cristo. Les están robando que ellos vayan a Cristo. Pero esto también lo hacen los falsos maestros que tienen éxito. ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores que los están siguiendo, sus errores y sus falsas enseñanzas. Estos falsos maestros se llevan a las personas cautivos. Dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El centro del cristiano es Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Nuestra atención debe de estar solamente en Cristo, no en los predicadores, no en las personas. Nuestra mirada debe de estar perfectamente viendo a Cristo. Y pedirle al Señor, si no entendemos las Escrituras, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Dentro del pueblo de Dios tenemos, y ya hay mucha ignorancia dentro de nosotros aún. Aquellos que quieren hablar del Señor dicen cosas mal interpretadas. Entonces, estos falsos maestros apartan a las personas de Cristo. Por eso el apóstol, ya habiendo estas cosas dentro de la iglesia de Colosenses, ya había estas tradiciones, ya había estas personas. Ya había estos falsos maestros que estaban enseñando diferentes cosas. Dice en Colosenses, en el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis llenos en él. Cristo es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al despojarnos del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. El 12 dice: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados juntamente con él mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado
todos nuestros delitos. El verso 14 dice, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. Despojándose de los principados y de las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El verso 16. ¿Qué tan importante? Ningún hombre tiene por qué juzgarnos a nosotros. No estamos viviendo el tiempo de los reglamentos. No estamos viviendo el tiempo donde el hombre es el que le dice al hombre lo que tiene que hacer. Dice, por tanto, nadie os juzgue. El reino de Dios no es comida ni bebida. Ni porque comas menos, ni porque comas más, tú vas a entrar al reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o sábados. Estos asuntos ceremoniales quedaron atrás. Que ningún predicador, que ningún falso maestro venga a decirnos a nosotros que tenemos que guardar estos alimentos, que no debemos de comer estos alimentos, que debemos de guardar el sábado, que debemos nosotros de vestirnos de esta manera o vestirnos de otra manera. Esto es la falsedad de los falsos predicadores. Que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o sábados. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. El verso 18 dice que nadie con humildad autoimpuesta le dé culto a los ángeles. Estos hombres enseñaban a los colosenses que tenían que adorar a los ángeles. Ellos metieron dentro de la iglesia la adoración a los ángeles. Así como la religión católica ha metido la adoración a Pedro, a Pablo y a todos los apóstoles, estos tradicionistas también metieron la tradición de hacerle culto a los ángeles. ¿Con qué propósito lo hicieron? Miren, estos hombres que entraron muy astutamente dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, empezaron a enseñar que ellos no eran dignos de adorar a Cristo y de ir directamente a Cristo, que tenían que ir por medio de los ángeles, porque ellos no eran dignos de acercarse a Cristo directamente. Esto es una herejía y esta es una mentira tan grande como el mismo diablo. Así enseñan los hombres y los falsos predicadores. No dejan a la gente que se acerque a Cristo directamente, sino que les ponen un tropiezo para que ellos no se acerquen. Pues bien, estos predicadores enseñaron que se tenía que hacer una adoración a los ángeles. Por eso en el verso 18 dice que nadie con humildad autoimpuesta dé culto a los ángeles. Que nadie os defraude, juzgados indignos de vuestro premio. Nosotros hemos recibido un premio, pero hay predicadores que nos quitan ese premio. ¿Cuál es ese premio? De poder acercarnos nosotros delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ir directamente a Él y de Él ir al Padre. Podemos ir directamente nosotros sin que nadie nos ayude a llegar. El que nos ayudó es Cristo y el que nos da el premio de acercarnos, porque este es un premio. Que nadie los prive de este premio. Dice que nadie os prive, que nadie los juzgue, que no son dignos. Nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, somos dignos, porque nos ha hecho dignos. Si usted quiere acercarse al Señor, usted no necesita a nadie, a ninguna persona. Usted puede acercarse directamente. Que nadie nos prive, que nadie nos diga que no somos dignos. Dice, hablando constantemente de lo que he visto vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. Que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude,
juzgados indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. ¿Para qué son las reuniones? ¿Para qué son los cultos? ¿Para qué se reúnen? Dice la Escritura que nosotros nos reunimos con el único propósito de tener un crecimiento espiritual en Dios. Dice, el cuerpo recibiendo el rico suministro. Nos reunimos porque allí se nos va a suministrar la palabra de Dios y nos vamos a entrelazar por medio de las coyunturas y ligamentos, y así es como vamos a crecer con el conocimiento de Dios. Todas nuestras reuniones no deben de ser una costumbre, sino un deseo de ir a la reunión, porque allí es donde vamos a obtener el crecimiento espiritual. El verso 20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis ordenanzas? Como no manejes, ni gustes, ni toques. Estas ordenanzas, estos mandamientos de hombres, lo único que hacen es perjudicar a la iglesia. Cosas que todas se destruyen con el uso, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de los hombres. Todas estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas prohibiciones no tienen ningún poder para restringir al creyente de la carne. Ahora bien, vamos a leer 2 de Corintios en el capítulo 12, en el verso 1. En el capítulo 12, en el verso 1, poniendo allí un punto muy importante, de que el apóstol dice aquí en el capítulo 12, en el verso 1, ponga atención y mire lo que dice. Es necesario gloriarse, aunque ciertamente no conviene, no obstante vendré a las imaginaciones. Las imaginaciones perjudican. Si usted le está predicando al pueblo de Dios puras imaginaciones, está usted destruyéndolos. La palabra de Dios, las escrituras, se ministran al pueblo de Dios por medio de revelaciones y visiones. Ningún predicador del Señor, ningún hijo de Dios debe de predicar sus imaginaciones. Dice el apóstol, es necesario gloriarse, aunque ciertamente no conviene, no obstante vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo era limitado a la tierra como nosotros, pero el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. Él pudo ver las cosas del tercer cielo. Él no se imaginó las cosas del tercer cielo. Él no está predicando que se imaginó que Dios se lo llevó. Todos aquellos que llegan a decir que tuvieron un sueño, ese sueño está basado en la revelación de Dios o en una imaginación. Este apóstol del Señor dice que tuvo una revelación y una visión, y Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y luego dice que fue arrebatado al paraíso. ¿A cuál paraíso? Si el paraíso, llegan a decir que ya no está en el lugar donde el Señor habló que estaba o se fue Lázaro, el pobre, o el malhechor, que se fueron al paraíso. Están predicando que ya ese paraíso ya no está en el lugar que el Señor dijo cuando dio la parábola de rico y Lázaro. Déjeme decirle aquí, este pasaje está confirmando que el apóstol fue hasta el tercer cielo, y en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Es decir, el paraíso se encuentra en el corazón de la tierra. Sigue el paraíso estando allí. Todos los creyentes que han muerto están allí en el paraíso, en el seno de Abraham. Hasta el día de hoy allí están. Nadie se ha movido. Todos se encuentran allí. Hasta allí fue el apóstol San Pablo. En su revelación fue hasta ese lugar, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces vemos que las escrituras se hablan por medio de revelación y no de imaginaciones. Las tradiciones basadas en las imaginaciones de los hombres, no en las escrituras ni en la revelación de Dios, como el Día de los Muertos, la adoración a los ídolos, el Halloween, estas son puras imaginaciones. ¿Se imagina usted para el tiempo que viene del Día de los Muertos y la tradición del Halloween, donde los hombres y los padres, por la ignorancia, porque no entienden las escrituras, todavía visten a sus hijos como demonios? ¿Qué es esto? Esta es una trampa del diablo para capturar y para destruir los hogares y las familias. Se les hace muy chistoso ver a sus hijos vestidos de demonios. Se les hace muy bonitos ver a sus niños vestidos con demonios. ¿Qué es esto? Estas son las trampas de Satanás para destruir a la humanidad. Tenemos que salir de allí. Nosotros los creyentes tenemos que dejar las tradiciones y las costumbres, que nuestras reuniones no se hagan costumbres, sino que tengan un pleno conocimiento espiritual a lo que vamos. Necesitamos sabiduría espiritual. Necesitamos un conocimiento espiritual. No necesitamos un conocimiento mental. Necesitamos un conocimiento espiritual. No tenemos que vivir por las imaginaciones. Tenemos que vivir por la revelación de Dios y no por nuestras imaginaciones. Vamos a leer un último pasaje aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1. Primera de Juan 2, 1. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice: y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Hoy todavía, tú que vives, tú que no has recibido a Cristo, tienes la oportunidad de recibirlo y salvarte. Aún tú, como creyente, como hijo de Dios, ¿has cometido alguna falta? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno no hubiere pecado, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Has cometido alguna falta? Tienes a Cristo como abogado. ¿No has recibido a Cristo? Recíbelo. Él te va a perdonar. Dice en el verso 2:
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Cristo a nadie echa fuera. Hoy tú que vives, que tienes y que has vivido una costumbre, una tradición, has vivido por las imaginaciones de los hombres, salte de allí y regresa a Cristo. Cristo te perdona, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice en el capítulo 2, en el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. Cuando hablamos de un conocimiento, es un conocimiento espiritual, no meramente mental, no una imaginación. Teníamos la unción del Santo y todos vosotros tenemos conocimiento. Gloria a Dios. En el capítulo 1 de Juan, dice en el 1:6, si tú piensas que no tienes pecado, si tú crees que no necesitas a Cristo como tu abogado, es necesario que lo tomes a Cristo como tu abogado. Ya vimos que solamente hay un abogado delante del Todopoderoso. Ya vimos que hay un solo hombre que intercede, es Jesucristo. Sí, dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué glorioso es el Señor. Verdaderamente, qué bendición. Que nadie nos prive, que nadie nos quite esta bendición de poder acercarnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te damos gracias, Señor. Aún todos los oyentes, todos los que vayan a escuchar esta palabra, Padre, que sea una gran bendición en sus vidas, que puedan recibirte como el único Dios y el único mediador, Señor. Te pido por todos aquellos que no te han recibido. Aún te pido por la iglesia, Señor, para que, oh Dios, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación. Te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.